Y bueno, luego de varios días de protestas, activistas del Refugio Franciscano lograron un acuerdo histórico con las autoridades de la Ciudad de México. Y fíjese, los han traído de acá para allá, pero finalmente van a regresar al refugio. El Refugio Franciscano, una institución con casi 50 años de labor en la alcaldía Coajimalpa de la Ciudad de México, se ha convertido en una disputa legal con denuncias de crueldad animal que culminaron en un desalojo masivo. Fue el 7 de enero cuando las autoridades realizaron un operativo de rescate masivo, asegurando a más de 900 animales. La Fiscalía de la Ciudad de México documentó condiciones de hacinamiento. Sobre todo dermatitis, sarna, lesiones en piel, infecciones por hongos y bacterias, tumoraciones, enfermedades respiratorias, enfermedades crónico-degenerativas. Además, reportaron que al menos 34 animales habían muerto antes del operativo debido a su precario estado de salud. Sin embargo, la versión de los cuidadores y activistas era distinta, pues alegaban que el operativo fue un despojo motivado por intereses inmobiliarios del terreno. Dejar a un lado un poquito simplemente las ganancias o el dinero y entender que hay muchos lugares donde se puede construir, hacer otras cosas, ¿no? Pero este lugar tiene ya una historia. Tras el desalojo comenzó un proceso de reubicación. Cerca de 300 animales fueron llevados a un nuevo albergue en el Ajusco, operado por el gobierno de la Ciudad de México, mientras que otros fueron distribuidos a refugios estatales. En marzo, las autoridades avalaron poner en adopción a los ejemplares rescatados para encontrarles un nuevo hogar, pero en abril, activistas franciscanos intensificaron sus protestas en la Ciudad de México para exigir que fueran devueltos. El día 9 realizaron los primeros bloqueos significativos en diversas vialidades, colapsaron la movilidad en la Ciudad de México. El día 12 se llevó a cabo una movilización nacional. En Pachuca, la organización Cuatro Patitas, Un Corazón se sumó a la marcha. Esto era el paraíso, ver tantos perros felices moviendo la colita, señal de que no había maltrato. El día 13 se registró una de las jornadas más intensas con un bloqueo de 13 horas en el cruce de Paseo de la Reforma e Insurgentes. El día 14, las protestas se trasladaron al Zócalo capitalino, en donde tras estas presiones, el gobierno de la Ciudad de México y los activistas entablaron mesas de diálogo, logrando un acuerdo histórico, que algunos de los animales pudieran regresar al refugio franciscano, pero bajo nuevas condiciones de supervisión. La postura del refugio es que por favor mañana mismo ya ir nosotros por nuestros franciscanitos. No hay motivo para que no regresen a su hogar. Informó Kevin Esqueda.